Hola, hola, bienvenidos a las recetas de Andrea y Roberto. En esta ocasión les vamos a presentar cómo hacemos nosotros, al estilo de Andrea y Roberto, la sopa fuchifú. Es una sopa energética para estos días fríos, que aún los climas no se identifican si estamos en invierno, en otoño o ya en la primavera. Para esta receta vamos a utilizar patitas de pollo, limpiecitas, lavadas y enjuagadas por el filtro de Rinauer. Vamos a utilizar quión o jengibre, que le llaman en otros países, agua filtrada por nuestro filtro Rinauer, sal, salsa de soyu, colchina, colantao, cebollita china, ajos, lomito ahumado, 2 huevos, sal y muchas ganas de hacer con amor, con cariño y con buena voluntad en el nombre de Jesús estas recetas. A continuación voy a poner las patitas de pollo en la sartén. Es como un consomé de 100 pies, muchas patitas, mucho colágeno, hígado, mollejita, y sobre todo que no falte el corazón, que es mucho amor. Le vamos a agregar el agua. Esta es la cafetera Rinauer de hace 44 años. No crean que están en el túnel del tiempo. Están en las recetas de Andrea y Roberto, donde les demuestra que los utensilios Rinauer, digamos que son eternos. Depende del cuidado que le pongan, ¿no? Le he puesto más o menos 2 tazas de agua, ¿ok? Lo vamos a dejar hervir. Más o menos unos 20 minutos a 15. Que suelte ese colágeno las patitas, ¿ok? Y después continuamos. Miren, ya este consomé de patitas de pollo es el único lugar en una sartén olla Rinauer donde se junta la derecha con la izquierda, porque aquí yo no les puedo decir cuál es la derecha ni cuál es la izquierda. ¿Se dan cuenta? Para el buen entendedor, todo está perfectamente cocido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a retirar las patitas. ¿Por qué? Porque ahí le voy a echar la chuletita ahumada, ¿no? O el tocino en el caso, depende de lo que encuentre, ¿no? Hay algunas personas que compran en los chifas aquí, porque aquí en Perú, en los chifas venden chancho asado. Entonces se compra un trozo de chancho asado, 100 gramos, 150, 200 gramos. Estoy hablando para 2, 3 personas, ¿no? Y le ponen picadito y le da un gusto, un sabor. Yo le voy a poner este tocino, ¿no? Porque le da un gusto, un sabor especial. Pero por favor, escojan en eso sí, no les pido cantidad, pero lo poquito, pero calidad. Es de buena calidad breve, ¿no? Entonces voy a sacar en este momento las patitas del pollo. Miren ustedes, están bien cocidas, o sea, han soltado todo su colágeno. Yo no sé si estoy sacando la izquierda o la derecha, pero lo cierto es que han dejado un fuerte consomé bien consistente. Y esta es la medicina, porque ustedes saben que tiene colágeno, ¿no? Y el colágeno hace tanto bien para la piel y para todo, ¿no? Para las articulaciones.
Entonces ahora le voy a echar las costillitas para que le vaya dando gusto, sabor a este consomé, porque es un consomé. Un fondo claro de patitas de pollo, de la derecha o de la izquierda. Seguidamente voy a separar las claras de las yemas. ¿Por qué? Porque las yemas se echan ligeramente batidas y las claras a punto de nieve. Ahí que está el secreto de un buen consomé fuchifu, al estilo de André y Roberto. Pero antes quiero decirles que no se olviden que Rinaware es un utensilio de calidad. Y sobre todo, solamente no pueden usar Rinaware los que todavía no nacieron o los que ya se murieron. Pero de ahí es una necesidad para la salud. Miren, les muestro aquí, he separado las yemas de las claras. ¿Por qué? Porque las yemas las voy a agregar ligeramente batidas y las claras a nieve, porque le va a dar un color lechoso. Pero antes de eso, le voy a agregar el chuño con un poquito de agua de filtro para diluir. El chuño es harina de papa. Si en tu país no hay harina de chuño, puedes utilizar la maicena, que también es el equivalente. Todo sirve para bien. Voy a batir esto a nivel. ¿Se dan cuenta cómo sirven los utensilios Rinaware? Para todo. Son versátiles, higiénicos, funcionales y también ornamentales. Voy a ponerle sal al gusto. No le voy a poner mucho, porque recuerden que el siao o salsa de soyu sala también la comida. Y esta es la maicena o el chuño que lo he diluido en agua para agregar a este consomé para darle grosura, engrosarlo. A continuación voy a mover para que no se haga grumo, solamente para que engruese, ¿ya? Lo hago en la sartén porque somos 3 personas. Y así puedo seguir conversando con las personas de aquí en la sala y no tengo que llevarlas a la cocina porque el frío está intenso acá en Lima y la humedad. Entonces aprovecho, estamos conversando, asistiendo a televisión y cocinando en estos maravillosos y mágicos utensilios Rinaware. Miren, ya le terminé de agregar. Le voy a agregar unas gotitas de óleo de sésamo, que sería aceite de ajonjolí aquí en Perú. 1, 2, 3. Es solamente para que le dé un toque. Y ahí ya va tomando cuerpo, ¿no? No es una mazamorra, es un consomé fuerte, porque imagínense, ya han visto la cantidad de patitas, casi 300 gramos de patita para 3 personas, casi 100 gramos de patitas, y ellas han soltado todo su colágeno. Como se podrán dar cuenta y observar en todas las presentaciones que hago, estos utensilios, cuando están bien cuidados,
Miren, están como nuevos y tienen casi 44 años. Esa es la bendición de invertir en buenos productos utilitarios. La nueva colección que hay de ollas Rinauer son más minimalistas. ¿Por qué? Porque ellas no tienen ya los manguitos negros. Ellas son totalmente de acero, que parecen de plata. O sea, si tú lo miras a la distancia, piensas que son unas vajillas o unas ollas utilitarias o cacerolas de plata. Pero no, son de acero quirúrgico, bien pulidas, ¿no? O sea, se ven bien elegantes. Y no solamente elegantes, son útiles, funcionales para este tiempo que nos toca vivir, que es a velocidad, ¿verdad? Porque todo tenemos que hacerlo rápido. Y entonces ellas nos ayudan, somos nuestras mejores aliadas en la culinaria, porque cocinan rápido, captan el fuego. Y cocinan en bajo fuego, o sea, no es la cantidad del fuego que las hace cocinar, hasta como el fuego de una vela, la llama, perdón, de una vela. Miren, ya engrosó. A continuación voy a agregar la col china, el colantao, frijolito chino, la cebollita de verdeo o cebollita china le voy a echar al final, ¿ok? Con un poquito de ajo. Ya no guión, porque el guión o jengibre ya le eché. O sea, esto ya no. Solamente el ajo para que le dé el toque, porque la calienta. Y es muy bueno para estos días fríos, antigripal. Miren ustedes, cualquiera de estos días vamos a hacer una sopa guantán también para que nos caliente. Un saludo para mis amigos de New Jersey, en Nueva York, por esos saludos tan cariñosos que me han mandado, mi familia, para mis amigos de Rusia, de Panamá, de Canadá, de Brasil. Un saludo cariñoso y gracias por esas buenas vibras, ese cariño, ese amor, y deseándome lo mejor de lo mejor en este nuevo desafío de enseñar el uso de estos productos Rinauer. Y sobre todo divulgar el buen uso y lo sano que son cuando uno elabora los alimentos en estas cocinas, ¿no? Con estas vajillas o esas ollas o cacerolas Rinauer. A continuación, mire la clara está a nieve. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando se le pone esto, se pone blanquilloso la sopa, el consomé. O sea que no es cualquier consomé, esta sopa fuchifú, es bien alimenticia. Le voy a echar las 2 yemas batidas. Se dan cuenta que yo no uso el Ajinomoto, ¿verdad? Es necesario. Todo hay que hacerlo natural. Lo echo al hilo para que se vaya mezclando. Tenemos que acostumbrarnos ahora a mezclar nuestra cultura gastronómica peruana con la chinesa, porque ahora que ya van a terminar ese megapuerto en Huacho, vamos a tener que compartir nuestra culinaria y nuestra cultura con ellos y de los que vendrán con ellos. Así como todos los que vienen a Perú se enamoran, se acostumbran y se sienten más peruanos, ¿verdad? Gracias, Perú, por tanto. Y como dice la palabra, y volverá el dinero de los impíos
desiertos. Que no se preocupe, aquí en Perú hay para todos. Y si no, miren, observen el cuerno de la abundancia. ¿Cuántas monedas chorrean del cuerno de la abundancia en la foto del escudo nacional? ¿Ya lo saben? No, porque nunca se han podido poner a pensar, a analizar, a contar. Son 25. Y si hablamos de 25 a su mínima expresión, 2 y 5 da 7. Seguimos. Es un número maestro. Ya está esta sopa. La vamos a servir. Hay personas que le ponen fideitos de arroz. Yo no, porque estamos a dieta. Así que ustedes tienen para escoger, porque no va a decir, ¡ay, le falta ahí todavía! No le he echado los fideitos, pero ya les digo una cosa. Yo lo estoy haciendo al estilo de Andrea y Roberto. Receta de Andrea y Roberto, ¿ok? Y la salsa de shoyu o siao, lo vamos a poner al gusto. Eso no lo agrego acá. Pero ¿saben qué falta? Falta que los... Mire, parece que fuera Estados Unidos en época de nieve, Canadá, Rusia. Esa es la sopa Fuchifu, al estilo de las recetas de Andrea y Roberto. Miren ustedes, ¿no se ve sabrosa? Miren la consistencia. A ver, ¿les gusta la presentación? Voy a servir la sopa. Este es el siao. Bueno, con ustedes, así damos por concluida esta presentación de sopa Fuchifu y como siempre, un salud con agua del filtro Rinaware. Pero no se olviden de darle manito arriba y suscribirse en el canal de las recetas de Andrea y Roberto. Llamen al 993-657637 para consultar sobre los precios y la adquisición de su vajilla Rinaware. Gracias.